Hola, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con nosotros y su misericordia siempre sean derramadas a diario en nuestra vida. Vamos a hablar de alguien, el personaje más importante en la faz de la tierra. No nos podemos olvidar que es nuestro Señor Jesucristo, Dios manifestado en carne, pero con la excepción de nuestro Señor Jesucristo, el mundo jamás ha conocido un personaje como el que un día se manifestará en el escenario de la historia y que la Biblia llama el Anticristo. Este individuo posee características que maravillarán al mundo entero y atraerán hacia él a las grandes masas de los moradores de la tierra. He aquí algunas de las características que nos enseña la Biblia. Primero, será un hombre diferente a los demás. Una de las cosas que asombrará a la humanidad será la diferencia entre este personaje y los otros líderes de que el mundo ha tenido y tenga en aquel entonces. Será capaz de obrar milagros y portentos, de modo que la humanidad será cautivada y clamará a una voz: ¿quién como la bestia? Los moradores de la tierra le adorarán frenéticamente y fanáticamente. Segundo, será un personaje de elevadísima inteligencia. El anticristo poseerá un coeficiente intelectual cual ninguna otra persona ha poseído. El hecho de que su número sea el 666 sugiere que su capacidad será la más cercana a la perfección que jamás se haya visto en la esfera de lo humano. Otra posible indicación de su elevada inteligencia es la expresión del profeta Daniel en Daniel 7:8, tocante a un cuerno pequeño, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre. Además de sus dotes naturales, este ser ha de recibir el poder, el trono y grandes autoridad por parte de Satanás. Esto es obviamente explica el por qué las masas populares van en pos de él ciegamente. Será un político extremadamente hábil. La habilidad política del anticristo se hará manifiesta en tiempos de gran inseguridad y frustración entre las naciones. Será un personaje de gran sagacidad, Daniel 8:25, y poder para lograr que otros sigan sus planes y formen alianzas con él. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes justamente con la bestia. Apocalipsis 17:12. Los políticos, diplomáticos y jefes de Estado al fin creerán haber encontrado el común denominador de la política internacional y a él le darán la autoridad final, reconociéndole como un líder indiscutible. Aún la nación de Israel será engañada por la sagacidad política de este personaje. Deuteronomio 9:27. Será una gran estratega militar. Además de su incomparable habilidad política, el anticristo poseerá la capacidad estratégica de un gran genio militar. De alguna manera se le arreglará para eliminar a 3 de sus colegas al tiempo de su ascensión al poder. Daniel 7:24. También se nos dice que las grandes masas populares se van a maravillar de tal modo que exclamarán: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Apocalipsis 13:4. Este personaje reunirá algo así como el genio y la gloria de un Nabucodonosor, un Ciro el Grande, un Alejandro, un Julio César, un Carlos Magno, un Napoleón Bonaparte y otros semejantes. Tendrá además la elocuencia de un Demóstenes, la demagogia de un Mussolini o de Hitler y la crueldad de Nerón o de Stalin. Es posible que su ascenso al poder comience por aclamación popular, pero una vez que ocupe la posición deseada, se convertirá en el más rudo de todos los dictadores. Apocalipsis 13, 16, 17. El que tenga oídos para oír, oiga. Que la humanidad haya conocido jamás, nadie podrá competir con él ni residir la influencia de su poder durante el apogeo de su gobierno. Pretensiones religiosas del anticristo. ¿Qué es lo que pretende el anticristo a nivel religioso?
Además de ser un gran genio militar, el anticristo mostrará bien definidas las ambiciones religiosas. Es importante recordar que Jesús profetizó que los días antes de su segunda venida será como los días de Noé, Mateo 24:32. Aquellos tiempos fueron de rebelión contra Dios e indiferencia hacia su palabra. Que tenga oídos para oír, oiga lo que nos dice la Escritura. Es ahí donde al parecer el anticristo iniciará su éxito religioso. A la rebelión contra Dios ofrecerá la alternativa de que se le adore en lugar de Dios. La humanidad cegada por el engaño satánico rechazará el amor de la verdad y preferirá crear mentira. Toda coincidencia con el mundo actual es una mera coincidencia, dirían ustedes, pero es una realidad profética desde hace 2000 años. Segunda de Tesalonicenses 2, 10, 12. También se nos dice que honrará el Dios de la fortaleza e ignorará el verdadero Dios. Daniel 11, 37, 38. El mundo está actualmente ignorando al verdadero Dios. El que tenga oídos para oír, escuche. Luego, en sus pretensiones de grandeza, el anticristo terminará sentándose. El anticristo terminará sentándose. ¿En dónde se sentará? En el templo de Dios y demandará ser adorado de parte de todos los habitantes de la tierra. Segunda de Tesalonicenses 2:4. El teólogo alemán Erich Sauce ha expresado en forma elocuente lo siguiente: todo eso no será evidencia al principio del fin. Por lo contrario, las escrituras testifican que ha de surgir un sistema de civilización que aparentará cumplir los anhelos seculares de la humanidad. Al enfrentar el sistema se presentará un jefe poderoso quien, gracias a su genio para la organización, llegará a ser tanto un potentado universal como el benefactor y consejero de las naciones, salvándolas del peligro de la guerra y sacando orden del caos en el cual se hallan las masas. Apocalipsis 13:3, 4:10, 11:10, Primera de Tesalonicenses 5:3. Representará el apogeo de la grandeza de la raza humana y por lo tanto podrá encender el máximo entusiasmo en los corazones de los hombres. Como caudillo supremo en todas las empresas, dará a los hombres una sensación de bienestar y de seguridad, pasando luego como cabeza real de la comunidad a recibir honores divinos. Apocalipsis 13:3, 4 y 12. Así el espíritu del mundo llegará a alturas jamás conocidas y la cultura alcanzará su máximo esplendor. Pero todo ello se conseguirá sin Dios, siendo excluido de la gracia, gloriándose el hombre exclusivamente de su propia fuerza y llegando hasta edificar su propio espíritu. Segunda de Tesalonicenses 2:4. Al parecer, el mundo no es capaz de imaginarse la magnitud del peligro que cierne sobre la raza humana. Las intervenciones divinas para poner fin a los desmanes del hombre es eminente. La palabra de Pablo a los atenienses, Hechos 17:30 al 31, tiene absoluta vigencia en nuestro día. Solo un genuino arrepentimiento nos puede llegar al pecador, puede librar al pecador de la ira de Dios. Aunque no es posible decir en cuanto a los detalles, podemos hacer algunas observaciones pertinentes en cuanto a la procedencia del anticristo. No es de esperar que todos estén de acuerdo con lo que con lo que voy a sugerir, pero confío en poder provocar pensamientos e interés de las personas para que estudien las profecías y para que estudien la Biblia. Creemos que solo la palabra de Dios tiene la respuesta en cuanto a la relación con el futuro de la humanidad. Primero,
Procedencia social. El apóstol Juan describe la bestia que sale o surge del mar. El mar sugiere las naciones de este mundo. La idea que parece brotar del pasaje es que este personaje surge de en medio de la confusión y el caos político, social, económico y religioso que ha de perseverar en los últimos tiempos. Apocalipsis 17:15. Muchos historiadores y psicólogos han indicado que solo la autoridad de un hombre fuerte puede detener el caos que ha estado amenazando la civilización contemporánea. La humanidad de los días finales está dispuesta a someterse a la tiranía del anticristo a cambio de una seguridad personal y lo aclamará líder indiscutible de las naciones. Procedencia geográfica. ¿Cuál será? El cuerno pequeño aparece en la cabeza de la cuarta bestia de Daniel, Daniel 7:8, 24-25. Es identificado por muchos estudiosos de las profecías como el anticristo, aunque no todos están de acuerdo con los detalles de su accesión al poder mundial. Si se identifica la cuarta bestia de Daniel 7 con el imperio romano, entonces es lógico concluir que el cuervo pequeño ha de aparecer en la cabeza de dicha bestia. Necesariamente tiene que proceder de una de las regiones o naciones que antiguamente perteneció a aquel imperio. Una interpretación normal o natural de Daniel 2 y 7 conlleva a la conclusión de que la nacionalidad del anticristo caerá dentro de la esfera de lo que fue el antiguo imperio romano. Procedencia. ¿Cuál es la procedencia espiritual? En cuanto a su origen espiritual, el anticristo será la simiente de la serpiente. Acuérdate de Génesis 3:15. Además se nos dice que surgirá del abismo, Apocalipsis 11:7, y su advertimiento es por la obra de Satanás, segunda de Tesalonicenses 2:9. También según Apocalipsis 13, su autoridad es de origen satánico, pues procede del dragón. Es obvio que la expresión hombre del pecado, hijo de perdición, inocuo, que aparece en segunda de Tesalonicenses, describen el origen y el carácter espiritual del anticristo. De lo dicho anteriormente, se depende que el anticristo será una especie de superhombre. Su entrada en el escenario mundial fraguará lo que por siglos muchos han ambicionado. Poseído con poder satánico, logrará unir la política del mundo religiosa y económica. Estando él a la cabeza, desde su posición absoluta, demandará la adoración que solo corresponde a Dios. No es de sorprenderse que la sociedad humana esté dispuesta a sacrificar muchos privilegios a cambio de paz y libertad en el orden mundial político y económico. La turbulencia e incertidumbres que prevalecen en el orden internacional, el COVID y todas las plagas presagian el aumento del gobiernos dictatoriales. Es de ese fondo de cosas y circunstancias que el anticristo emergerá con su oferta utópica. La humanidad irá en pos de la bestia, Apocalipsis 13, y creerá la mentira proclamada de que dicho personaje es trágico. Pensar que el hombre rechace la oferta hecha por Jesucristo cuando dijo: si el Hijo del Hombre os libertare, sería verdaderamente libre. Juan 8:36. Cristo ofrece al hombre verdadera libertad, la del pecado y la condenación. Cristo ha hecho posible que el hombre sea reconciliado con Dios. Al rechazar al verdadero Cristo, el ser humano queda totalmente a la merced del enemigo, es decir, mis queridos hermanos, queda totalmente a la merced de Satanás. Es necesario, queridos hermanos, que te reconcilies con Dios, que tienes una oportunidad en este momento de acercarte a Dios en la base del mérito de las personas de nuestro Señor Jesucristo, de su muerte expiatoria en la cruz del Calvario y su gloriosa resurrección. Una identificación plena y una fe personal en el Cristo verdadero es el requisito divino para el perdón de los pecados. Mis queridos hermanos, les pido, mi Padre Celestial, que ustedes tengan discernimiento y puedan entender las cosas que están pasando. Sabemos, mis queridos hermanos, que estamos en tiempos difíciles y estamos en este momento en un tiempo en el cual
la venida del hombre de la perdición y los inicios de Apocalipsis se van a dar. Estamos en épocas de guerra, épocas de hambre, épocas de guerras frías, épocas en las cuales por cualquier circunstancia se puede estallar una época, porque hay muchas presiones a nivel internacionales y muchos disturbios. Estamos en una época de inmoralidad sexual y estamos en una época muy parecida antes de que Noé iniciara el arca y el diluvio comenzara. Las palabras de Jesús se están cumpliendo ahora, en este momento. Disturbios a nivel geofísicos, lluvias, nevadas, volcanes, terremotos. Estamos en tiempos de mucha actividad política. Estamos en tiempos en los cuales en este momento el COVID ha hecho que haya una recesión económica a nivel mundial. Estamos en un tiempo de reseteo económico, pero esto no tiene importancia, mi querido hermano, si tú verdaderamente crees y confías en el único, en el verdadero, en nuestro Señor Jesucristo. Es bien cierto que vendrán los tiempos difíciles porque no los podemos evitar. Eso está escrito en la Biblia. Y el hijo de la perdición se subirá al trono. Pero también está escrito que todo aquel que aguante y todo aquel que confíe en Jesús de Nazaret, Dios lo protegerá y será marcado por los ángeles de Dios. También está escrito que la iglesia no va a pasar por esto, que viene una época difícil, viene un gran avivamiento y después de esto la iglesia será arrebatada. En este momento la maldad está desatada, pero así como hay maldad, está la gracia de Dios. Acógete a la gracia de nuestro Padre Celestial y acepta a Jesús de Nazaret como tu único dueño y Señor. ¿Qué es este espacio? 80 años para una eternidad que no sabes si la vas a pasar en el infierno o con Él. Si aceptas a Jesús de Nazaret, te garantizo vida eterna, sin dolor, sin sufrimiento. Pero si no lo aceptas y aceptas seguir en este desorden moral, social, psicológico, en este desorden de humanismo donde solamente se quiere enriquecerse, tener más, poseer más y ser importante, y en una sociedad tan consumista como la que estamos, en este desorden de inmoralidad sexual donde se llama normal a lo que es pecado, yo te digo que si tú sigues ese camino, tu camino va a ser el infierno. El camino de Dios es uno solo y es a través de Jesús de Nazaret. Acepta a Jesús en tu corazón y vive con Él en una vida eterna a su lado, donde no habrá llantos ni crujir de dientes. Pero si no, lo que te queda es una condenación horrenda. No te dejes engañar por las circunstancias. Acuérdate, 80 años se van, pero donde pases la eternidad es donde importa. Vamos a orar. Padre Celestial, en nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, yo te pido que cada persona, Señor, que me oiga, sea remecida, Padre Celestial, por tu Santo Espíritu y los convenzas de juicio, de pecado y de maldad. También te pido, Señor, que abra sus ojos para que puedan entender, Señor, que tú eres el único Dios verdadero y que sin ti, Padre Celestial, no somos absolutamente nada. Espíritu Santo, ministra a cada persona en este momento, que ellos sientan que tú eres el Dios verdadero. Padre, que cada persona que vea este video tenga un encuentro con tu Santo Espíritu, que el Espíritu Santo los abrace y se manifieste su fuego alrededor de ellos, cayendo, Padre Celestial. Oh Dios eterno, Padre, te lo pido en nombre de Jesús de Nazaret, para que entiendan, Señor, que sin ti no vamos nada.
Padre, que los hermanos se reconcilien, Padre Celestial, que haya perdón, Padre Celestial, y que la dureza del corazón de las personas quede a un lado. Te pido que la gente vea, observe y analice, Padre Celestial, las circunstancias del mundo y las comparen con tu palabra. Espíritu Santo, gracias por todos los que tú nos das. Gracias por tu amor, Padre Celestial. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres santo, misericordioso. Tú eres nuestro todo y eres nuestro consuelo. Oh Dios eterno, Señor, que el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté sobre nosotros y que cada día tengamos discernimiento de espíritu para que podamos entender los tiempos finales. Amén y amén.